¿Podemos comenzar, colegas? Bueno, entonces muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Estamos con la doctora Heba Hagrax. Ella es la relatora sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas y ha estado en visita en Colombia hace 2 semanas. Se ha reunido con autoridades del Estado y sociedad civil y hoy nos presentará las conclusiones preliminares de su visita a Colombia. Entonces, señora relatora, puede comenzar. Y le rindo cuentas al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas y doy asesoría en materia de progresos, oportunidades y retos en términos de aplicación de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. Durante las últimas 2 semanas he podido evaluar en un espíritu de diálogo y cooperación abiertos cuál es el nivel de goce de derechos de las personas con discapacidad, las oportunidades que tienen a su disposición y los desafíos que quedan aún en el país. Quiero agradecer al Gobierno de Colombia la invitación para visitar el país, también su excelente cooperación antes y durante mi visita y asimismo las conversaciones muy estimulantes sobre el adelanto de los derechos de las personas con discapacidad. Quiero expresar un agradecimiento muy especial al Ministerio de Asuntos Exteriores por haber coordinado mi visita. Asimismo, gracias a la OACNUD aquí en Colombia por el apoyo proporcionado a todo mi equipo antes y durante mi visita. Hice visitas a Bogotá, a Cali y a Medellín, y en la capital me reuní con representantes gubernamentales de los siguientes ministerios: el de Igualdad y Equidad, el de Educación, el de Salud, el de Empleo, Transporte, Información y Tecnologías de las Comunicaciones, el de Justicia, el de Defensa, el de Agricultura y Desarrollo Rural y el de Interiores. De la misma manera, me reuní con funcionarios del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Consejo Nacional Electoral, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC, el Departamento Nacional de Prosperidad Social. Me reuní con Colombia Compra Eficiente también y con el Consejo Nacional de Discapacidad. De la misma manera, tuve intercambios interesantes con entidades dedicadas a la justicia de transición en Colombia, y esto incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. De la misma manera, me reuní con representantes de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y con miembros de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Accidental para las Personas con Discapacidad y cuidadores del Congreso Nacional. Tuve la oportunidad de interactuar con el Instituto de Sordos, el Instituto Nacional de Sordos y el Instituto Nacional de Ciegos. En las 3 ciudades que visité, me reuní con funcionarios
del gobierno departamental de Antioquia y del Valle del Cauca, y también con funcionarios municipales y distritales. Tuve también la oportunidad de visitar centros del ICBF para niños, adolescentes y adultos con discapacidad en Bogotá, Cali y Medellín. También un centro de rehabilitación militar, 2 centros privados de rehabilitación, el Centro Salomia en Cali del SENA, un centro de vida independiente manejado por personas con discapacidad e instalaciones para personas con discapacidad al interior de la cárcel modelo de Bogotá. Estoy sumamente agradecida con las personas con discapacidad de todas las edades y con el personal de dichas instituciones que tuvieron a bien compartir sus experiencias conmigo. De todo corazón doy las gracias a las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, y doy las gracias a los defensores de los derechos de discapacidad, a los proveedores de servicios y a los abogados que invirtieron su tiempo y esfuerzo para compartir sus perspectivas y aspiraciones conmigo. Mi declaración de hoy incluye mis observaciones y recomendaciones preliminares, sobre las cuales ya me explayaré a través del informe que ha de presentarse en el 61º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026. Estas observaciones preliminares no reflejan absolutamente todo lo que me presentaron, ni tampoco la totalidad de las iniciativas emprendidas por el Gobierno de Colombia. En primer lugar, hablaré del marco jurídico y normativo. Colombia ha realizado progresos importantes a la hora de consolidar un marco jurídico robusto para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Se ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011 y luego se nacionalizaron sus principios a través de distintas leyes, y todo eso representa hitos muy destacados. Encomio la intención del Gobierno de ratificar el protocolo facultativo de la CDPD y animo a que esto se adopte rápidamente y que haya el proyecto de ley correspondiente durante el periodo de sesiones legislativo. También los felicito por haber ratificado el Tratado de Marrakech y espero que se aplique. En términos normativos, el vencimiento de la antigua Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social en 2023 plantea una oportunidad para contar con un marco renovado. Por eso, exhorto al Ministerio de Igualdad y de Equidad a que garantice que la nueva política incorpore un enfoque abarcador, interseccional e inclusivo con la participación activa de las personas con discapacidad y las organizaciones que la representan. Esa nueva Política Nacional del Cuidado, CONPES 4143 de 2025, también es un adelanto de envergadura, sobre todo porque reconoce el papel de los cuidadores y del apoyo basado en la comunidad. No obstante, el énfasis tiene que ser en apoyo y en el cuidado que necesitan también las personas con discapacidad, mientras que se garantiza el respeto por su autonomía, su independencia y su derecho a una vida independiente. La amplia legislación colombiana ahora tiene que venir de la mano con una aplicación efectiva en su amplio territorio. Pese a algunos progresos en términos de políticas, las personas con discapacidad siguen encarando discriminación, estigma y exclusión cuando se trata de la educación, el empleo y la vida en la comunidad. Es importante que las personas con discapacidad participen en todas las decisiones que las afectan. Eso no lo dice solamente la CDPD, sino que es un prerequisito para políticas eficaces. Me pareció muy bien que se hubiera creado el Consejo Nacional de Discapacidad, pero me preocupa que todavía está vacante
el puesto de dirección desde marzo de 2025. Y me preocupa que muchos consejos regionales y locales o no están funcionando o son ineficaces. Recomiendo que se garantice urgentemente la representación de todos los grupos de discapacidad. Ha habido progresos en términos de accesibilidad y de acceso a cuestiones digitales. Todavía hay muchas desigualdades. Las personas con discapacidad todavía encaran retos en materia de movilidad, con lo cual se les hace muy difícil la vida independiente y es muy difícil que estén incluidos en la comunidad. El Ministerio de las TIC y de otros ministerios se han esforzado por la inclusión y esto es encomiable, pero requiere inversiones constantes. Por eso exhorto al gobierno a dar prioridad a la accesibilidad en la planificación urbana, el transporte público, los edificios públicos y los sistemas de información. Hay que guiarse por los principios del diseño universal. En cuanto a las mujeres y las niñas con discapacidad, ellas se enfrentan a formas de discriminación que se intersectan y que a su vez aumentan el riesgo que corren en términos de violencia y de denegación de derechos. Por eso me preocupa en particular lo que me han dicho de esterilizaciones y anticonceptivos forzados que a menudo se dan sin el consentimiento informado y a veces con el aval de los profesionales médicos. Estas prácticas vulneran los compromisos de la CDPD. Por eso hago un llamado al gobierno para que se asegure de que todos los proveedores de salud, tanto públicos como privados, respeten la autonomía corporal y la capacidad jurídica y además que las violaciones se controlen y se sancionen. La historia del conflicto armado en Colombia ha tenido repercusiones desproporcionadas para las personas con discapacidad. Toda la población se ha visto gravemente afectada. Sin embargo, las personas con discapacidad han sido sometidas a violaciones y retos mucho más exacerbados. Entonces, yo ruego que aborden la cuestión teniendo en cuenta la accesibilidad, incluso en los autos judiciales y en fallos en formato fácil de leer. Quiero felicitar a la Agencia de Reincorporación por sus programas inclusivos, dicho sea de paso. Estas buenas prácticas deben ampliarse y deben llegar a otros ámbitos como el desplazamiento forzado, la migración y las emergencias humanitarias, celebrando consultas activas con las personas con discapacidad afectadas. En cuanto a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia, la Ley 1996 de 2019 representó una reforma hito que reconoce la capacidad jurídica de todos los adultos y elimina la interdicción. Ahora bien, la implementación es muy desigual. Muchas personas con discapacidad aún se encuentran con resistencia institucional, con altos costos y barreras de procedimientos cuando tienen que formalizar los acuerdos de apoyo. Por eso es crucial revisar todos los fallos que aún quedan sobre las interdicciones. Hay que mejorar la capacitación que se da a notarios, jueces y mediadores y garantizar que haya apoyos accesibles y asequibles. La CDPD garantiza que las personas con discapacidad vivan de manera independiente y estén incluidas en la comunidad. No obstante, la institucionalización está bastante generalizada. Exhorto, pues, al gobierno a adoptar una estrategia nacional de desinstitucionalización con metas y plazos claros y, asimismo, con inversiones para alternativas basadas en la comunidad. Me animó mucho ver lo que había en distintas iniciativas de vida independiente a través de mis visitas y lo que vi en centros de apoyo basados en la comunidad.
Esto demuestra el potencial de los entornos inclusivos, pues fomentan la autonomía y la dignidad. Este tipo de iniciativas deben ampliarse e integrarse en las políticas nacionales. En cuanto a la educación inclusiva, pese a que se adoptara el decreto 1421 en 2017 para la promoción de la educación inclusiva, persisten las barreras. A muchos niños con discapacidad no les permiten matricularse o les niegan apoyos adecuados. Sí encomio los esfuerzos locales para mejorar la inclusión, como por ejemplo los planes de ajustes individualizados y los maestros de apoyo. Sin embargo, habría que invertir más en formación de docentes, adaptación de los currículums y en hacer más proporción en las zonas rurales. Empleo. La participación laboral de las personas con discapacidad sigue estando muy por debajo del promedio nacional. Celebro la reforma laboral de 2025 con la Ley 2466, que introduce una obligación progresiva de contrataciones para el sector privado. Sin embargo, hay que regular y vigilar los ajustes razonables. Las cuotas de contratación del sector público también tienen que cumplirse. Quiero destacar mejores prácticas como la que tiene el SENA para programas de formación profesional, ayudas para el empleo y las asociaciones para prácticas profesionales que pueden servir de modelo. En cuanto a la participación política de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad hablaron de dificultades en términos de la participación electoral, pues es difícil llegar a los puestos de votación y dijeron que no había tarjetones en braille, había muy poca interpretación en lenguaje de señas, sobre todo en las zonas rurales. Ahora que se acercan las elecciones nacionales, exhorto al gobierno a consultar a las personas con discapacidad y sus organizaciones para diseñar protocolos electorales inclusivos y garantizar que todos los materiales y toda la información estén disponibles en formatos accesibles. Colombia ha demostrado un grandísimo compromiso para adelantar los derechos de las personas con discapacidad y eso es encomiable. Ahora se necesita traducir todas esas políticas en cuestiones significativas y cambios para las personas con discapacidad en todos los territorios del país. Mi informe completo se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026. Gracias por su atención. Relatora doctora Geva Hagras. Por favor, colegas, si tienen preguntas, les pido presentarse con su nombre y el nombre del medio que representan. ¿Alguna pregunta? Cristina Caracol. Muy buenos días a la relatora. Muchas gracias por este espacio. Quisiera preguntarle cuál es su mayor preocupación en cuanto a las fallas del Estado colombiano para hacer una verdadera inclusión para las personas en condición de discapacidad o personas con capacidades diferentes. Muchas gracias. En realidad, yo ya mencioné varias de mis preocupaciones en este informe preliminar, pero si me permite escoger una sola, yo quiero hablar de la inclusión en la educación porque todo empieza con contar con una buena educación para que la persona crezca y sea capaz de vivir de la manera que le parezca mejor y vivir de manera independiente y decidir por sí misma dónde quiere vivir, qué quiere hacer y si quiere formar una familia o no. Muchas gracias, señora relatora. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, presentas con tu nombre y el nombre del medio. Hola, buenos días. Mi nombre es Dido Polo, soy periodista de Colprensa.
Relatora, quería preguntarle cómo califica la respuesta del Estado colombiano frente a las quejas y demandas de las organizaciones de personas con discapacidad. Bueno, lo primero que le puedo decir es que el Estado colombiano me pide a mí que yo venga a visitar el país, lo cual muestra que están hablando en serio respecto de las mejores maneras para resolver el problema con estrategias y políticas sobre la discapacidad en Colombia. Las respuestas a las denuncias que están recibiendo le llegan a las distintas partes interesadas y ojalá todo lo que tiene que ver con educación le llegue al Ministerio de Educación o quien sea responsable por estas actividades y cada uno se va a ocupar de su manera de estas cuestiones y de acuerdo con sus propios recursos. Pero, en definitiva, estamos aquí para tratar de obtener un panorama muy general para ver cómo lidiar con el tema de la discapacidad en su conjunto en el país, no de manera fragmentada, pero hay que tener en cuenta todos los temas: educación, empleo, salud, vida independiente, la desinstitucionalización. En fin, todos esos consejos tienen que tenerse en cuenta a la hora de planear una nueva estrategia y nuevas leyes y programas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas periodistas? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por asistir a la rueda de prensa. Muchas gracias a la señora relatora y les deseamos un buen día. Muchísimas gracias.